Listo. A ver, estamos ya próximo para ya terminar lo que es la temática, sí, de lo que tiene que ver con emprendimiento y finalizaríamos ya lo que tiene que ver con el semestre. Sí, entonces, por favor, revisen que estén cumplidas todas sus actividades, sí, todas sus actividades y talleres en el aula virtual. Como saben, no son muchas. Sin embargo, si no cumplen alguna de ellas, les bajaría mucho su promedio, ¿sí? Entonces estemos pendientes de las actividades que tenemos y cuestiones de asistencia también, por favor, tratemos de estar presentes en todo lo que tiene que ver con las clases que estamos viendo, ¿ya? El día de hoy el día de hoy vamos a tener como temáticas y las técnicas ya de ventas. Sí, estamos ya en unidad número 4 y vamos a hablar sobre las técnicas de ventas o las técnicas de un vendedor exitoso, que es muy importante dentro de lo que es el emprendimiento. ¿Por qué? Porque en sí un emprendimiento, si no tiene ventas o si no tiene clientes o consumidores, no serviría un emprendimiento. Sí, se cerraría y de hecho no tendríamos que tratar de generar un nuevo emprendimiento para que poder generar las ventas. ¿Sí? Les voy a proyectar un video. Veamos por favor y anotemos todas las técnicas. Vamos a ir anotando todas esas técnicas de un vendedor exitoso. Sí, para después retroalimentar. ¿Ya? Déjenme les comparto. Listo. ¿Me confirman si escuchan, chicos? Resumen y recomendación. Sí, escuchamos. Sí se escucha. Ya, chévere, gracias, Vivi. Sí. Libro Psicología de las Ventas por Brian Tracy. Las ventas son una parte vital en cualquier negocio. Sin ellas, cualquier empresa grande tendría que cerrar. Es por eso que aquellas personas que han logrado especializarse a la hora de vender productos pueden llegar a tener ingresos tan altos como los de los abogados, arquitectos, médicos y otras profesiones con altos grados académicos. Las ventas son una de esas profesiones en las cuales se puede empezar con pocas destrezas y habilidades, que al ser mejoradas gradualmente pueden representar un incremento significativo en los ingresos. Distintos estudios han demostrado que los ingresos de los vendedores siguen el principio de Pareto. El 80% de las ganancias son obtenidas por el 20% de los vendedores y el 80% restante de vendedores solo obtienen el 20% de las ganancias. Sin embargo, todos aquellos que pertenecen a este privilegiado grupo alguna vez estuvieron en ese porcentaje de vendedores que obtenían menos ganancias, pero gracias a cursos, seminarios y lectura han podido obtener los mejores resultados. Así que, si eres vendedor o ya tienes un negocio en el cual tengas que tratar con clientes, algunas de las ideas expuestas a continuación te serán de gran utilidad. Existen dos grandes obstáculos principales a la hora de hacer una venta: el temor al fracaso y el temor al rechazo. El libro nos dice que un cliente, por lo general, Perdón. Se dejó de compartir. Déjame ver un ratito. Ya. tendrá temor a fracasar en sus decisiones de compra. Los incontables errores cometidos en el pasado a la hora de adquirir un producto o contratar un servicio hacen que el cliente se encuentre reacio a considerar nuevas propuestas. Por otra parte, el temor experimentado por el vendedor es a que el cliente potencial rechace la oferta. Brian Tracy, en su libro, aclara que para ser un vendedor exitoso es de vital importancia eliminar ese temor al rechazo, ya que por regla general un 80% de las llamadas de ventas terminan en un no, lo que no necesariamente significa que haya algo malo con el producto o con el vendedor. Simplemente no hay interés en adquirirlo. Por eso, si te dedicas a las ventas, lo mejor que puedes hacer es aceptar que los rechazos hacen parte de esta profesión. Y aquellos que han logrado ser los mejores vendedores es porque han logrado vencer el temor después de recibir muchas respuestas negativas a sus ofertas. Mientras no hayas hecho suficientes preguntas y oído atentamente suficientes respuestas, no estás en capacidad de vender. Un doctor no puede hacer una receta médica adecuada si no ha hecho una cantidad considerable de preguntas a un paciente. En el campo de las ventas sucede lo mismo.
Es a través de las preguntas que debes identificar las necesidades del cliente. Para ello, realiza todas las preguntas que sean necesarias para incitar al cliente a expresar las razones y motivaciones que lo tienen interesado en realizar la compra. Solo a través de ellas lograrás determinar si tu producto o servicio se adecua a las exigencias del cliente. Entre más información tengas disponible, mayor será la capacidad de éxito a la hora de cerrar un trato con tu cliente. Al cliente no le importa lo que el producto es, sino lo que el producto hará por él. Hablar de las características de tu producto sin nombrar sus respectivos beneficios no incrementará el interés de las personas por adquirirlo. Por ejemplo, hablar a un empresario de un sistema computarizado diseñado con elementos de última tecnología, facilidad de uso, que mejora los procesos administrativos dentro de la organización, no generará el impacto suficiente como para atraer su atención. Pero si en cambio se dice que dicho sistema puede disminuir en un 30% los costos de administración o aumentar los volúmenes de venta en un 20%, esto naturalmente generará el interés de conocer un poco más de qué se trata. La gente de negocios está interesada en que sus empresas generen más dividendos. Es por ello que al ofrecer los productos se deben resaltar los beneficios principales, tales como, en el caso de las personas, crecimiento personal, salud, ganancias, seguridad, aprobación y muchos otros, que son los que en últimas generan la motivación y necesidad de adquirir los productos. El efecto halo en las ventas. En pasados videos habíamos hablado del efecto halo, en donde una primera característica puede influenciar la percepción positiva o negativa de otros aspectos. En el campo de las ventas, este concepto puede jugar a tu favor, ya que tu prospecto asume que si una parte de la presentación de ventas es de alta calidad, el resto de tu producto o servicio es probablemente muy bueno. También es de suma importancia vestir de manera adecuada, ya que podrás generar efectos positivos en tus potenciales clientes. De esta manera, concluyo un resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Este resumen lo hice a petición de muchas personas, espero que sea de gran utilidad. Definitivamente es un libro que deberías leer si te dedicas a trabajar en las ventas. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario. Muy bien. A ver. A ver, vimos técnicas, bueno, en base a un criterio o un libro, se podría decir, o un autor, acerca de los vendedores exitosos, ¿sí? ¿Cuál era la primera característica o el primer factor que habíamos visto? A ver si prestaron atención. Les pregunto entonces. Yo A ver, dije yo, sería que, A ver, a ver, levanten la mano. Ya, a ver, Daniel creo que me habló primero. Daniel. sí, creo que era fracaso. Ya, el temor al fracaso o al rechazo. Muy bien. Brian, ¿algo me iba a decir? Dígame. que la primera característica que un vendedor tiene que tener es que tiene que sacar la mayor información del cliente al que va a vender o a proporcionar un servicio. Ya, muy bien. Esa era la segunda. Vamos con la primera nomás. Muy bien, gracias, Brian. A ver, la primera es el temor al rechazo o al que siempre le digan no, 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 no. ¿Ya? Como empresas, miren, no sé si a ustedes les ha pasado, generalmente con las operadoras, porque son los que más nos llaman a ofrecer productos y servicios, todo vendedor siempre va a recibir, como nos decían en el video, va a recibir llamadas, perdón, va a recibir respuestas, no, 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 no. En un estimado o en una estadística de 20 llamadas diarias, tendrá 18, 19 llamadas en las que le digan que no y tal vez un cliente le puede decir que sí. Sin embargo, esa es la perseverancia, una característica principal que debe tener un vendedor. Sí, la perseverancia y el estar siempre dispuesto a recibir no. ¿Qué pasa? Hasta como en son de broma, hay personas que a veces se los declara a las novias y están no. Luego la otra novia no. Luego la otra novia no. Pero sin embargo persiste, persiste y después tal vez algún rato alguien le va a decir que sí. ¿Qué pasa si es que una persona dice no? Y listo, y nunca más vuelvo a buscar a alguien. O un vendedor, por ejemplo, que alguien le diga no y me llegue muchísimo que me haya dicho que no y renuncio de mi trabajo y cosas así. No se maneja de esa forma, ¿sí?
todos los vendedores siempre van a recibir respuestas negativas, siempre van a recibir respuestas negativas porque no todas las personas a las que les llamen van a adquirir o comprar ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces, deben tener miedo o deben perder el temor o el miedo al rechazo, ¿sí? Nos hablaba sobre Pareto, sí, en cómo se manejan las empresas en cuanto a lo que es Pareto. Alguien que se acuerde qué decía en el video acerca de lo que es Pareto. Preguntas, si no, voluntarios, si no, ya les pregunto yo. Yo, Inge. A ver, dígame, Eduardo. Ya. Dice que o sea, el 80% como se dice, de las ventas, un 20% es lo que generan los vendedores. Y el otro, o sea, y el otro restante es o sea, lo que genera quizás en la empresa o en lo interno. Ya, Eso quiere decir que una empresa quizás la mitad o un 90% de producción o de ganancias o de ingresos que genera la empresa se debe a los vendedores. muy bien, exactamente, Eduardo. Cuando hablamos de Pareto, siempre habla del 80-20, sí, del 80-20. Independientemente de cualquier caso o de cualquier situación en la que nos encontremos. Hablando dentro de la parte de lo que es las empresas, sí, el 80% de las ventas o de las ganancias, se podría decir, bueno, de las ventas, lo generan el 20% de los vendedores, sí. Entonces, el 20% de los vendedores generan el 80% de las ventas. Entonces, ¿qué hará ese restante 80% de vendedores? Solo ese 80% de vendedores va a generar el restante 20% de las ventas. ¿Sí? Déjame ver si es que le explicamos de mejor forma en un Word para que podamos ver. ¿Ya? A ver, déjenme les comparto para explicarles un poco mejor de esta forma. A ver, aquí vemos, sí, me confirman si están viendo el Word, por favor. Les voy a tomar lista que creo que nadie me responde. ¿Sí estamos Sí, viendo? sí se ve, sí se ve. Ya, gracias, chicos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, ventas, ay, a ver, 80%, ventas, 20%, vendedores, 80%. ¿Ya? Miren, así tenemos así nos habla Pareto. Siempre Pareto nos habla sobre el 80%, 80 y 20. Siempre del 80 y 20, ¿ya? Hablando de lo que es la empresa, miren, si una empresa tiene este 80% de ventas, generalmente el 20% de los vendedores son los que generan este 80% de las ventas que tiene la empresa, ¿sí? Imaginémonos que de ventas tenemos $100,000, ya tenemos $100,000. De los $100,000, los $80,000, imaginémonos que en las empresas, a ver, aquí vendedores tenemos 10 vendedores, ya tenemos 10 vendedores y pongamos que las ventas son $100,000, para hacer en datos precisos, ¿ya? Son $100,000, ¿ya? Entonces, de las ventas, del 80%, es decir, los $80,000, generan el 20% de los vendedores. ¿Cuánto es el 20% de 10? ¿Cuánto es el 20% de 10? Hasta que calculemos. 2%. Muy bien. De 10, 2 vendedores, no el 2%. El 20% de los 10 vendedores son 2 vendedores. Pongámosle 2 vendedores, ¿ya? Entonces miren cómo 2 vendedores logran ocupar el 80% de las ventas, que en este caso son $80,000, ¿sí? Imagínense, miren cómo siempre se lo podría decir en todos los trabajos o en todo hay eso. Y el resto 20%, que es decir, los $20,000 restantes, lo consiguen los 8 vendedores, ¿ya? Imagínense. Perdón, no escuché. ¿Alguien me está diciendo algo? ¿No? Ya, sigamos entonces. Entonces, miren,
Eso nos habla sobre el diagrama de Pareto o, o lo que nos dice Pareto, siempre el 80-20. Entonces, como siempre saben ustedes, hablemos por ejemplo de un concesionario de vehículos. La meta empresarial es vender 100 vehículos al mes, ¿sí? De los cuales los vendedores tienen que vender 10 vehículos cada uno. Entonces, imagínense, siempre hay las personas que más predisposición tienen en el momento de las ventas o en el momento de su trabajo. Siempre son los que más trabajan y todo eso. Entonces, miren, solo el 20%, en este caso en un concesionario, los dos trabajadores van a ser los encargados de vender 80 vehículos y los otros 20 vehículos se dividirán entre los 8 trabajadores. Sí, generalmente o de una forma estadística, esto se genera siempre. Sí, esto se lo genera, ¿ya? Entonces nos hablaba Pareto que generalmente en una empresa el 80% de las ventas son realizadas por el 20% de los trabajadores. Entonces el restante 20% lo realizan el 80% de los trabajadores, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener rechazo, siempre vamos a tener los no, 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 no que nos dicen las organizaciones, perdón, los clientes, pero sin embargo de esos siempre vamos a conseguir alguno que nos diga que sí, ¿sí? En base a lo que nosotros hablemos, ¿ya? Generalmente los trabajadores o los vendedores trabajan bajo comisión. ¿Por qué trabajarán bajo comisión? ¿Alguien? ¿Voluntarios? A ver, les voy a preguntar porque si no, no participan. Mm, Andrea, Andrea Molina. Y los que no me respondan es que están fugados y se van. Ya le doy la palabra a Brian. Andrea. Andrea. ¿No hay Andrea? Andrea Lobby. ¿Sí? Ángeles. A ver, Ángeles, ¿por qué? Ángeles, ¿sí están? Ángeles. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sé que no me escucha. Sí. Muy bien. Dos de lobby. Cristian. Cristian, ¿sí está Cristian? Profe, ¿me escucha? Muy bien, Cristian. Sí, le escucho. Ya. A ver, Cristian, ¿por qué cree que los vendedores siempre generalmente se les pagan por comisión o comisionan? Porque a lo mejor si es que, sí, sí, porque a lo mejor si es que logran vender, no sé, más autos, obtienen más ganancias a diferencia de un sueldo básico. De un sueldo Digo, fijo. puede ser eso. Exacto. Sí, muy bien, excelente, Cristian, gracias. ¿Por qué los trabajadores generalmente en ventas comisionan? Porque las empresas presupuestan, o bueno, no presupuestan, ponen metas empresariales u objetivos empresariales en las cuales a los vendedores les ponen sus metas o su cantidad de objetos o dinero que deben vender. Sí, entonces, ¿qué pasa si una persona no cumple sus metas? Con 3 llamados de atención, muchas gracias. Siguiente, perdón, Santiago, dígame. Santiago. No, hice, perdón. No. Ah, ya, Pensé que no, es que no le escucho muy bien. ya, no hay problemas. Entonces, les ponen metas y para que estas personas cumplan. ¿Qué hace o qué significa o qué hace o qué genera esto en el vendedor? Genera mayor compromiso y mayor ganas de trabajar para cumplir ese objetivo. Sí, algo me iba a decir Eduardo, dígame. Sea, iba a decir casi lo mismo que en la comisión, o sea, se genera de acuerdo al presupuesto que les pone cada empresa, ¿o no? Si quizás no llegan al cupo o al presupuesto, quizás hay ciertas empresas que les pagan las comisiones por ventas o por cobros. Entonces ahí hacen como un porcentaje el calcular quizás el 1.5 en cobros o el 1.5 en ventas. Y si no, quizás solo se le pagaría un sueldo básico. Por eso hay a veces que las empresas dicen que es más factible tener un sueldo básico fijo y que o no hacer sueldo más comisión, porque hay a veces que se dificultan y que no llegan las comisiones, entonces no gana, como se dice, un sueldo básico bien. Muy bien, exacto, exacto, Eduardo.
Obviamente depende de las empresas u organizaciones. Generalmente en las personas, en los vendedores, siempre es un sueldo básico más comisión. Sí, cuando son empresas exigentes en las cuales si no me cumples mis metas, chao. Sí, pero hay otras empresas en las cuales dicen, a ver, bueno, ¿quieres el trabajo medio estable? Se podría decir entre comillas estable. Ya, te pago el básico. Ya, vendas lo que vendas. Sí, entonces, ¿qué hace? Ah, bueno, yo como tengo mi sueldo básico, ni me preocupo en vender. Ya, entonces eso puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando se le pone a una persona o a un trabajador el sueldo básico más comisiones? Sé que voy a tener mi sueldo básico, pero sé que si no cumplo, chao. Pero sé que si cumplo, voy a tener mi sueldo básico más extras. Sí, entonces, ¿qué hago? Trato de vender. Vendo, vendo, vendo. Entonces, de mi sueldo básico, ¿qué hago? Comienzo a comisionar. Comienzo a comisionar. Y hay muchísimos vendedores que en base a comisiones llegan a tener muchísimo dinero o un sueldo mucho mejor que una persona tal vez profesional o una persona preparada en estudios, ¿sí? Entonces así se maneja más o menos esto. Entonces, cuando hablamos del miedo, sí, cuando hablamos del miedo de los vendedores, es eso, o sea, que hay muchísimas, van a haber muchísimas personas en las cuales les van a decir no. No sé si a ustedes o a quién de ustedes les ha pasado que les llaman de la otra operadora. Sí, bueno, no sé, generalmente yo tengo Movistar, me han llamado de Claro como unas 50 veces creo que en estos últimos 2 meses que me cambié. No sé a quién de ustedes les ha llamado los de las operadoras y les han propuesto que se cambien de operador. ¿A quién les ha llamado? ¿Y cuántas veces? A mí, A a ver, Cristian, ¿a usted 5 le han veces. llamado? ¿De qué operadora le han llamado? De Movistar. Ya, de Movistar le han llamado. ¿Y cuántas veces le han llamado? Si quiero unas 5 veces, sin contar las que no conté. Las que no ha contestado, ya. Y de las que ha contestado, ¿qué le han dicho? Que me ofrece mejor servicio y con mi mismo número. Que es que me cambie. Ya, de las 5 veces a todos les ha dicho sí. Perdón, les ha dicho no. No, pues yo me quedo con la misma operadora. Ya, y las cinco veces que le han llamado, ¿fue la misma persona o diferentes? Ah, diferentes, diferentes. Ya, miren, son vendedores que les llaman y miren, les llaman, o sea, todos los vendedores que le van a llamar a Cristian, como es fiel a su operadora, entonces van a recibir un no por respuesta. Entonces, así les llamen millón veces a Cristian, va a decir no, 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 hasta que algún momento exista algún vendedor en el que le ofrezca muchísimos beneficios mejores y a tal vez hasta un bajo costo o un menor precio del que tal vez tiene en su operadora. Dígame, Eduardo. Inge, bueno, hay a veces que también los vendedores y con los clientes tienen, ¿cómo se dice? No bueno, no empatía, sino, em, ¿cómo es esta palabra? La que es afinidad. Entonces, Ya. hay a veces que los clientes no escogen ni por por el catálogo que les presentan. Y hay a veces que se manejan por los precios ciertos clientes o por la afinidad. Entonces, eso también involucra lo que es el vendedor. Quizás hay ciertos vendedores que en cierta empresa no le hagan gasto, pero al otro vendedor así tenga un precio alto pero le compra es más por afinidad o por el servicio que prestan también en cuanto a las entregas de las mercaderías. Sí, muy bien, Eduardo. Exactamente, o sea, depende muchísimo del vendedor. Miren, les cuento como ejemplo y como anécdota que me ha pasado. Yo salí de Movistar porque me hicieron morir de las iras porque no me han estado cobrando algo y me reportaron a Central de Riesgo. Entonces les hablé, les metí una denuncia, me dieron un certificado de que no deudo nada y me salí de Claro. Entonces yo ya estoy como 5 meses fuera ya de Claro, estoy en la empresa de Movistar y he recibido, como les prometo, o sea, en los últimos 2 meses de haber recibido unas 50 llamadas de Claro en los cuales me dicen, sabemos que usted está en Movistar, ¿cuánto paga aproximadamente? Entonces digo, yo pago $20. Muy bien, sabe que por $20, y sí es verdad, o sea, me darían el triple de beneficios que yo tengo en Movistar, pero ya depende mucho de la fidelidad o del grado de aceptación que yo tenga hacia una empresa u otra. Entonces,
Me ofrecen muchísimo, me ofrecen mejores cosas, pero es más del resentimiento que yo tuve hacia una empresa que me hizo daño, ¿ya? Pero llegó un vendedor en el que estuve a 0,5 de devolverme o regresarme nuevamente a Claro por la forma de convencimiento y de explicación de los productos y servicios que ofrece Claro, ¿sí? Entonces, no me dijo, no fue tan, se podría decir, tan similar al resto de vendedores que me habían ofrecido el mismo producto o el mismo servicio. O sea, me ofrecieron en $20, me dan el triple de internet, llamadas ilimitadas, llamadas internacionales, Facebook, WhatsApp y bueno, millón de cosas, ¿ya? Entonces, esta persona me dijo, no sé, y bueno, yo le dije que, bueno, no tuve problemas y todo, y no se preocupe, yo en este momento converso con mi supervisor, me pasó al supervisor, regresé al vendedor, o sea, fue un trámite que en sí, en todo el proceso, estuvo a muy poco de convencerme, pero estaba muy difícil que me cambie de operadora nuevamente a alguna operadora que me hizo daño. Entonces, todo depende muchísimo, lo que nos dice igual Eduardo, la afinidad o el grado de convencimiento o de poder de convicción que tenga un vendedor hacia su cliente, o sea, hacia su potencial cliente. Dígame, Eduardo. Perdón. Inge, Inge, No, Inge, no, no. Entonces baje la mano. Inge, Mande, no sé quién está ¿le hablando. podría aceptar a la Ángeles Quesada? Es que estaba con la bebé y por eso no le respondió lo que le dijo que le responda, por favor. Ya les acepto a ver quién estaba, ya que ingresen las dos. Ya. A ver, dígame, Brian. Eh, Creo que para que un vendedor sea exitoso tiene que ser seguro de sí mismo y desde el tono de voz con la que te llaman, ya sabes si va a ser bueno o va a ser mal vendedor. Muy bien, Eso me pasa, exactamente. A ver, dígame, Brian. eso me está pasando a mí ahorita en la Cámara de Comercio. Ahorita estoy haciendo vinculación ahí Ya. y prácticamente nos están haciendo vender a la Cámara de Comercio de Ambato. Estamos haciendo llamadas, la primera es una llamada de socialización, la segunda es una de enganche y la tercera va a ser una llamada para cobranzas. Y me estoy Ya. dando cuenta que de la primera llamada depende todo. De cómo tú tratas al cliente, como usted dice, el 20% te va a decir que bueno y te va a contestar bien. El otro 80% es el que te dice, no, ahorita estoy ocupado, o no, ¿para qué me llama? O se está portando grosero. Entonces, todo Exacto. depende de cómo tú le trates al vendedor, al cliente. Sí, bueno, esa es una. Y otra es también la forma como yo soy de cliente. O sea, a mí me llaman y obviamente siempre hay que demostrar, bueno, todo depende de cada persona, ¿no? La educación, primeramente, o sea, así me llamen a ofrecerme, yo qué sé, tal vez servicios exequiales, o sea, para cuando yo me muera. O sea, no voy a responder, "Ah, bueno, yo no quiero morirme todavía y ser tal vez de una forma no educada, responderme. Entonces, los vendedores siempre van a estar expuestos a todo, o sea, una, que les manden hablando, otra, que no les molesten, otra a insultos, otra a negativas, otros a rechazos. Entonces es muy complicado, es muy complicado el trabajo o la forma de vender. Sí, dígame, Eduardo. Inge, también hay a veces que los clientes quizás amanecen de mal humor, ¿no? Y hay a veces hay que, como vendedores, debemos coger el tino y por dónde ingresar. Hay ciertas empresas que sacan las promociones y entonces como uno como vendedor, quizás a lo primero que se le hace es ofrecer la promoción, ¿no? Y engancharle con la promoción. Y de acuerdo a cómo vaya a transcurrir de la conversación o para cerrar la venta, ahí es también donde que se involucra meterle los siguientes productos, ¿no? Entonces creo que también siempre se inicia por indicándole las promociones nuevas que hay o las ofertas o los descuentos o algún premio, ¿no? Como incentivo para que como vendedor cierre la venta y pueda concretar, ¿no? Muy bien, miren, miren, esto de las ventas y marketing y publicidad es bonito porque hay distintas formas o distintas estrategias de ventas, ¿ya? Hay empresas u organizaciones en las cuales
la forma de vender no es ir directamente a una promoción. O sea, miren, sabe que estamos ahorita de promoción y paz, digo mi promoción. No, miren lo que pasa y que igual otro caso que pasó, por ejemplo, con DirecTV. Llamé a suspender, sí, llamé a suspender por el costo o el precio que tienen. Entonces, ellos comienzan a indicarles algunos productos en los cuales ustedes pueden adquirir y comienzan a rebajar el precio. Pero si es que ven la negativa misma del vendedor, perdón, del cliente, ven la negativa de que no, no, sabe que no, no mismo cancéleme, sabe que no, 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 no mismo quiero, comienzan a sacar promociones. Viendo que el cliente está muy complicado de que me vaya a aceptar o me vaya a querer como algún producto, algún servicio, comienzan ahí sí a sacar promociones, en decirle, muy bien, sabe que usted ha sido un cliente fiel y le tenemos desde hace 15 días aquí y es muy valioso para nosotros y sabe que le vamos a dar por ser usted una promoción de tal cosa, ¿ya? Entonces es distinto a veces la forma de cómo yo puedo llegar a mi cliente, si de una enmarco mis promociones o si no voy paulatinamente en base a la reacción y el comportamiento del cliente, comienzo a crear o a generar mis promociones para ver cómo responde, a ver la respuesta de que tenga de mi cliente. El semestre anterior, recuerden, hablamos del comportamiento y la psicología del consumidor. Justo yo mismo les había dado clases. Miren cómo reaccionan los clientes en base a estímulos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en base a estímulos? Hay muchas personas que son kinestésicas, otros que son visuales, otros que son auditivas. Entonces nosotros tenemos que llamar, miren, por ejemplo, cuando cuando los vendedores llaman, ¿cómo yo tengo que hacer? Entonces, primero tengo que ser cordial porque la persona no va a ver nada. Lo único que va a hacer es escuchar lo que me están diciendo. Entonces, yo tengo que ser una persona muy enfocada a la parte auditiva en la cual yo tengo que convencerle en base a oír. O sea, en base a esa persona lo único que va a hacer es oírme. ¿Sí? A diferencia de que si yo estoy presencialmente con un cliente, ¿cómo puedo yo llegar? De una forma visual, auditiva y kinestésica. ¿Por qué visual? Porque yo, en base a mi producto, yo le puedo enfocar y yo le puedo enseñar y esa persona va a estar muy a la perspectiva de que lo que está viendo puede llamarle la atención. Sí, entonces es muy bonito las estrategias independientemente de qué actividad económica tengan estas organizaciones, es muy bonito que se los llame, o sea, que se les llame al cliente o o las técnicas de negociación o de ventas que pueden tener estos clientes. ¿Sí? Se me va a acabar el Zoom, chicos. Tenemos, creo que 5 minutos si no es más. A ver, vamos a registrar la asistencia. Igual la siguiente clase vamos a continuar con las siguientes. Por favor, revisen el video, ya les voy a habilitar. Y vamos a hablar de cada una de estas estrategias de ventas la siguiente clase, ¿ya? Por favor, registren la asistencia en 1 minuto. Nombre, apellido y... Nombre, apellido y una provincia, ¿ya? Nombre, apellido y una provincia del Ecuador. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, solo Dígame. para aclarar, sí estaba, pero no sé qué pasó. Justo cuando estaba hablando, usted me mandó al lobby. Justo, dice, justo. No, no, se lo prometo, yo sí estaba hablando, yo sí le estaba diciendo y después me dijo que me habían mandado al lobby. Le dijeron. Falacias.